presentación. Bueno, y ahora vamos con Paula Fraga. Paula Fraga es jurista y es divulgadora feminista. Es muy joven, pero es una brillante comunicadora y luchadora incansable por los derechos de las mujeres y por esclarecer las trampas de la injusticia patriarcal. Por ello está siendo atacada, vilipendiada por el lobby trans, así que ella sigue en la lucha a pesar de todo y le agradezco muchísimo su valentía que nos ayuda a todas a avanzar. Te mando todo mi reconocimiento a tu trabajo solidario por las mujeres. La ponencia que nos va a dar Paula nos va a aportar mucha claridad, como es ella declara, y claves sobre las leyes antifeministas. Su ponencia se titula Una crítica jurídica y feminista a las leyes de identidad de género. Tienes la palabra, Paula. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí con Mujeres para la Salud y con todos vosotros y vosotras. Y bueno, aquí en este panel hay varias mujeres que somos de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres. Es una alianza que surge sobre todo por la urgencia y la necesidad de frenar la ley de libre determinación de identidad sexual y expresión de género que quiere aprobar el Ministerio de Igualdad, ¿no? Además, hemos observado cómo se están introduciendo en otras leyes la terminología queer y cómo se han aprobado leyes de identidad en diferentes comunidades autónomas, y es por esto que surge, como decía, esta alianza, o sea, como una misión principal paralizar este tipo de legislación y como otra misión que explicar que esto trasciende al movimiento feminista y explicar las implicaciones prácticas, políticas y jurídicas de estas leyes a la sociedad, y que lo estamos consiguiendo gracias al esfuerzo de muchísimas feministas, ¿no? Vamos a hablar de estas implicaciones jurídicas y prácticas. Ahora bien, como solo tengo 15 minutos, os voy a remitir a la página contra el borrado de las mujeres.org, porque ahí está explicado de forma más profunda lo que yo voy a explicar ahora sucintamente, ¿no? E inevitablemente, como no, tenemos que hablar de las teorías queer o teoría queer, porque son los postulados, son sus postulados los que se están introduciendo en el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, ¿qué es la teoría queer? Bueno, es una teoría, si es que se le puede llamar teoría, porque en fin, es un corpus teórico un tanto antifeminista, que por mucho que veremos que nos están diciendo que es feminista, que es transgresor, pero veremos a través del estudio de sus postulados que no lo es. Bueno, pues es una teoría desarrollada en la Academia Norteamericana. Uno de sus libros fundacionales es El género en disputa, de Judith Butler. Y bueno, el problema es que no se ha quedado en mera teoría explicativa de la realidad, sino que estos postulados se están institucionalizando a través de leyes de identidad, tanto las de las comunidades autónomas como la ley de identidad estatal que quieren aprobar ahora y que socavan los derechos basados en el sexo, porque promueven el borrado jurídico del sexo, de la categoría sexo, y además suponen un maltrato a la infancia, como veremos más adelante, ¿no? ¿Cuáles son esos postulados básicos o fundacionales de las teorías queer o postulados centrales que se están introduciendo en nuestras leyes? Bueno, pues en primer lugar, la negación del sexo. Se niega, se defiende el sexo en el propio género en disputa como un producto sociocultural, y sostiene que la idea de pertenencia a un sexo está construida socioculturalmente al igual que el género. Esto es una idea acientífica y antifeminista, y es acientífica porque el sexo es una realidad biológica observable, una evidencia empírica constatable, ¿no? Y además es una teoría antifeminista porque define el género de forma totalmente opuesta y que nada tiene que ver con el acervo feminista, ¿no? Y esto muy sucintamente, pero una breve definición de género, donde la teoría feminista, ¿cómo define el género? Bueno, pues como todo el conjunto de estereotipos y funciones que se asignan a la mujer por nacer mujer, al hombre por nacer hombre, que se aprenden e interiorizan mediante la diferente socialización de los sexos. Es decir,
El género es la piedra angular sobre la que descansa la subordinación sexual de las mujeres y la violencia ejercida contra nosotras. Por tanto, tenemos que ser muy rigurosas con estos términos y mucho más si son introducidos a la norma jurídica, porque la finalidad de la norma jurídica ha de ser erradicar el género y no blindarlo o mantenerlo, que es lo que sucede si el legislador incurre en estas confusiones conceptuales o introduce en el ordenamiento jurídico términos como el de identidad de género. ¿Qué es el género según la teoría queer? Es, como bien explicaba Alicia, una identidad, ¿no? Una vivencia interna, manifestación de la personalidad. Es decir, que donde el feminismo ve roles impuestos y herramienta de subordinación sexual, la teoría queer ve manifestación espontánea de la personalidad. Y de esta forma aparece el término identidad de género o género como identidad, ¿no? Que es una conceptualización queer que fue aceptada y desarrollada por los principios de Yogyakarta, que es un documento que recoge una serie de principios relativos a la orientación sexual e identidad de género, con la finalidad, como dice el propio documento, de orientar la interpretación y aplicación de las normas del derecho internacional de los derechos humanos. No es un instrumento jurídicamente vinculante, sin embargo, está influyendo y está siendo citado normas jurídicas que han introducido estos perjudiciales conceptos que, como decía, blindan y refuerzan el género en la propia norma jurídica, ¿no? O sea, porque, como decíamos, el género son todas esas funciones asignadas, todas esas imposiciones, los estereotipos sexistas. Entonces, lo que se está haciendo es otorgar a los estereotipos sexistas estatuto jurídico de identidad, lo que hace es validarlos y protegerlos, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos ya visto uno de los principios vertebradores de las leyes de identidad de género, ¿no? O sea, que es, como decía, esta identidad de género. Ahora bien, ¿cuáles son otros los principios vertebradores sobre los que descansa este tipo de norma jurídica? Bueno, pues la despatologización o la autodeterminación del género, que en realidad lo que quiere decir es autodeterminación del sexo o borrado jurídico del sexo. O sea, lo que se quiere hacer en esta ley de identidad que pretende ahora aprobarla el Ministerio de Igualdad, y esto lo sabemos, obviamente, no porque nos hayan dejado el texto, porque ya sabéis que han abierto una consulta que no deja de ser puro maquillaje político, aparte de uno de los requisitos del procedimiento legislativo, ¿no? Y digo maquillaje político porque lo están vendiendo como si fuera un ejercicio de transparencia brutal, cuando, como digo, es un mandato del procedimiento legislativo abrir esa consulta. En esa consulta no nos han dejado el texto, no sabemos cuál es ese texto. Lo que pasa es que tenemos las proposiciones de ley de 2017 y 2018, es decir, de la legislatura anterior, y entonces sabemos perfectamente a qué tenernos, y además porque tenemos múltiples leyes de identidad de género aprobadas en comunidades autónomas, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que hace? Atendiendo a estas propuestas, a estas proposiciones de la legislatura anterior, ¿qué es lo que pretende hacer esta ley? Bueno, pues sacar los requisitos de la Ley 3/2007 que regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Y estos requisitos son que haya sido diagnosticada una disforia de género, que se acredite mediante informe médico o psicológico clínico, y que la persona en cuestión haya sido tratado médicamente durante al menos 2 años, es decir, un tratamiento hormonal, que conste que este último requisito es prescindible por razón de edad o de salud, es decir, que lo que se está exigiendo es un simple certificado médico de disforia de género. Bueno, pues la autodeterminación del sexo significa eliminar estos requisitos, y por tanto que la única exigencia para el cambio registral sea la mera declaración de voluntad. Como digo, esto fue recogido en las proposiciones de ley de Podemos de 2018, es a lo que nos a lo que nos estamos encaminando en una segunda fase del borrado jurídico del sexo, y bueno, es verdaderamente una aberración jurídica, porque es que pedir un certificado de disforia de género es lo mínimo, es la
la única forma de evitar el fraude y de aportar seguridad jurídica, ¿no? O sea, porque no puede ser que cualquiera que por simplemente manifestar que se sienta del sexo contrario sea así reconocido jurídicamente con las implicaciones que ello tiene para los derechos basados en el sexo, es decir, para los derechos y espacios de las mujeres, ¿no? Esto precisamente es lo que decía, que se ha introducido subrepticiamente en las comunidades autónomas, no el cambio registral, porque eso es una competencia estatal y por eso es más importante, por eso las consecuencias de la ley de identidad que pretenden aprobar ahora son más perjudiciales para las mujeres, pero sí han metido en ya 14 comunidades autónomas, y de hecho desde Contraborrado seguimos presentando alegaciones a nuevas leyes de comunidades autónomas, nuevas leyes de identidad en diversas comunidades autónomas. Bueno, pues han metido en 14 comunidades sin ningún tipo de debate, sin ningún tipo de conocimiento social, términos como el de identidad de género, expresión de género. A esto le podemos llamar estrategia de pie en la puerta, porque han ido creando una suerte de estatus jurídico relativo a un presunto derecho, este derecho de la libre autodeterminación del sexo, que no es un derecho, sino la elevación del sentimiento y de la subjetividad personal, que no debería ser regulada la norma jurídica, ¿no? Y ahí esto entronca perfectamente con la confusión de deseos-derechos que hablaba Alicia. No sé cómo voy de tiempo, creo que me quedan 5 minutos, ¿verdad, Pilar? Sí, creo que me quedan 5 minutillos, vale. Bien, pues ahora podemos hablar de implicaciones concretas, ¿no? Desde Contraborrado hemos hemos hablado de más de 10 ámbitos de incidencia de este tipo de legislación. Bueno, como decía, podéis informaros de manera más profunda en la página, pero voy a poner algunos ejemplos, bueno, para que se vean eso, las implicaciones concretas de este tipo de ley, ¿no? O sea, podemos hablar, por ejemplo, del deporte. O sea, este tipo de legislación, bueno, supone la puesta en riesgo de las categorías deportivas femeninas, o sea, la aceptación de hombres autoidentificados como mujeres en las categorías deportivas feministas impide a las mujeres competir en igualdad de condiciones, vulnerando, por tanto, el principio de igualdad material recogido en nuestra Constitución. Igualmente, se compromete el derecho a la integridad física de las mujeres en el deporte femenino, pues se incrementa, por ejemplo, el riesgo de padecer lesiones graves si mujeres tienen que competir o que compartir entrenamientos con varones autoidentificados como mujeres. Y disculpad que sea yo muy pesada con esto de hacer las listas de derechos vulnerados, pero es que quiero bajarlo a la práctica, la implicación concreta, porque siempre nos ponen de conspiranoicas, que si el borrado de las mujeres, que si borrado y tal, digo, no, o sea, es que se puede dar una lista concreta de derechos que pueden ser efectivamente vulnerados de las mujeres, ¿no? Hoy, por ejemplo, leía un titular en prensa que decía: la ciclista trans McKinnon pulveriza récords y la moral de sus adversarias. Esto es absolutamente injusto. No puede ser que estemos poniendo en nombre de la diversidad, en nombre de una falsa inclusión, logros feministas como son que las mujeres podamos tener nuestros propios espacios, que las mujeres tengamos todo el derecho a competir en igualdad de condiciones en nuestras propias categorías deportivas. O sea, es que son muchísimas y muy graves las implicaciones, ¿no? Una de las implicaciones más graves, por ejemplo, es en tema de violencia de género, ¿no? La proposición de ley de 2018 decía que en los casos en los que la legalidad aplicable sea diferenciada en función del género, su determinación se realizará en base a la identidad de género sentida en lugar del sexo, ¿no? Por ejemplo, en materia de violencia machista, aun cuando no se haya realizado el proceso de rectificación de la mención del sexo ante el registro civil. O sea, esto es directamente una aberración jurídica. O sea, por simple declaración de voluntad del justiciable podemos pasar de un delito de violencia de género a un delito de lesiones. O sea, es contrario a la seguridad jurídica, un principio vertebrador de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, la predictibilidad de las consecuencias jurídicas de los actos o conductas. Entonces,
No, creo que me da tiempo a hablar medio minuto de las implicaciones en la infancia, porque además de los derechos de las mujeres, y como os digo, acudid a la página porque veréis muchísimas más implicaciones concretas. Es también preocupante lo que pasa con nuestros niños y niñas, ¿no? Con la infancia, o sea, en las comunidades autónomas donde se han aprobado leyes de identidad de género o autodeterminación del sexo, existen protocolos educativos que son, claro, desarrollados por el mandato legal de estos textos normativos que hablan de identidad de género en el cerebro o sexo asignado. O sea, en primer lugar, que el sexo nos asigna, se observa, o sea, nacemos machos o hembras de la especie humana, ¿no? O sea, pero es que además, hablando, aparte de estas tropelías a científicas de sexo asignado, hablan de identidad de género en el cerebro, acogiendo pues tesis neurosexistas y anticientíficas que ya habían sido refutadas, ¿no? O sea, es que son los primeros argumentos, aquellos primeros argumentos patriarcales que dicen es que tú por nacer mujer eres de tal forma o eres de la otra, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se está metiendo ahora otra vez en nombre de la diversidad en nuestros protocolos educativos. Entonces, claro, resulta imposible desarrollar principios de educación para la igualdad o superación de roles, estereotipos tradicionales asignados a mujeres y hombres y mostrar además su función histórica de dominación. Si en lugar de explicarles a los niños y a las niñas la necesidad de erradicar estos estereotipos sexistas que además limitan su libre desarrollo de la personalidad, los convertimos en identidad y les decimos que, como vienen a asegurar estos protocolos, que si un niño no se ajusta a los estereotipos que socialmente se le imponen, imaginemos que jugar con juguetes asociados a niños, como coches, practicar deportes supuestamente de niños, bueno, es que tiene una identidad de género femenina y que por tanto quizá sea una niña. O sea, esto es una vuelta a los más rancios postulados sexistas y desde luego un maltrato a la infancia, ¿no? Podemos concluir, por tanto, diciendo que la sustitución de los derechos basados en el sexo por derechos basados en la identidad de género es, como decía, una aberración jurídica con importantes y perjudiciales implicaciones prácticas para todas las mujeres, porque, como decía además Alicia, si llegamos a esa última fase de borrado jurídico del sexo, se inutilizan las medidas de acción positivas basadas en el sexo, así como todas las políticas públicas que combaten la desigualdad en el sexo. Entonces, bueno, hay que explicar este tema, no tener miedo, no tenemos ninguna fobia, no nos molesta la diversidad, lo que nos molesta es la instrumentalización que se está haciendo de la diversidad en esta acción reactiva que trae consigo leyes que vulneran los derechos de las mujeres. Muy bien, muchas gracias. También te has ajustado al tiempo y yo creo que todo el mundo que entre en la página de Contraborrado. ¿La has dicho cuál es? ¿Del Contraborrado de las Mujeres? .org. Vale, porque vale la pena lo serio que habéis hecho, el estudio que habéis y que informáis de una manera, vamos, estupenda. Así que todo el mundo que entre ahí a veros. A mí de todo lo que has dicho, lo que más me preocupa es la infancia, que les empiecen a hormonar desde tan pequeñitas, aunque no quieran ni su padre ni su madre. Tengo entendido que desde los 6 años pueden ya empezar a hormonarlas. Eso es una barbaridad. Sí. Como dice Amelia Valcárcel el otro día que la oí, a las niñas y a los niños no se tocan, y lo decía pero bien fuerte, y yo decía qué bien, es verdad, no se tocan, así que dejémosle en su infancia. Bueno, pues muchas gracias, Paula.